Bueno, muy buenos días compañeros y docente. A mí me corresponde el tema de espectroscopía de fluorescencia. Bueno, para empezarles es un pequeño contexto de lo que es la espectroscopía de fluorescencia o también espectrofluorimetría. Esto dice que es un método espectroscópico óptico más extensivamente usado en mediciones analíticas y en investigación científica. El gran número de aplicaciones va desde la determinación analítica de trazas de metales en el ambiente a mediciones de pH en células completas bajo condiciones fisiológicas. Esto dice que en investigaciones de laboratorio esta espectrofluorometría se está aplicando para estudios de procesos físicos, fundamentalmente de moléculas relacionados con estructuras e interacciones biomoleculares. El uso de esta fluorescencia es dominante en laboratorios clínicos, donde inmunoensayos de fluorescencia han reemplazado ampliamente los radioinmunoensayos. Hay dos razones principales para el extensivo uso de esta electrofluorometría. La primera es el alto nivel de sensibilidad y amplio rango dinámico que puede realizarse. Y la segunda es la instrumentación requerida, que es conveniente también para la mayoría de los propósitos, es adquirida con un costo un poco elevado. Entonces, ¿de dónde proviene esto? Entonces, el señor John Friedrich William Herschel hizo una observación de fluorescencia de una solución quinina vista en la luz del sol y es describida como on a case a superficial color presentado por homogeneidad líquida. Esto él la hizo a mediados de 1800, más o menos 1845. Dice que en esta primera descripción Herschel reconoció la presencia del fenómeno inusual, el cual no pudo explicar con el conocimiento científico de aquella época. Entonces ya se dice que en estos días la fluorescencia de la quinina permanece como uno de los ejemplos fluorescentes más usados. Con respecto a la física y la química, dice que esta luz es una forma de radiación electromagnética, usualmente en una mezcla de ondas con diferentes longitudes de ondas. La longitud de onda lambda es definida como la distancia entre dos de estas en una onda. Las unidades utilizadas son nanómetros. Dependiendo de la longitud de onda, nuestros ojos perciben un color diferente. Si es que ésta se encuentra en el rango visible o si no lo perciben, pertenece a un espectro diferente. La luz cerca del rango ultravioleta UV tiene que ser entre 150 más o menos y 450 kilojoules mol. En la gráfica que están viendo aquí a la derecha, esto es una representación gráfica, valga la redundancia, del espectro de luz a diferentes longitudes de onda. El ultravioleta, que abarca aproximadamente 400 nanómetros y es visible de 400 a 750, y el infrarrojo es a partir de 450 nanómetros. Aquí podemos ver las características de la fluorescencia. Esto dice que es un fenómeno de la fluorescencia que presenta ciertas características generales, con excepciones poco frecuentes. En general, si un fluoróforo dado no representa cualquiera de las características, se puede inferir un comportamiento especial para este compuesto. Aquí vemos en la parte derecha la estructura molecular de dicho fluoróforo. Más adelante les explico más a fondo qué es y en cómo se está dividido. Para el fenómeno de la fluorescencia, me dice que este fenómeno se caracteriza por un proceso de absorción de una radiación pasando la molécula a un estado excitado, el que para relajarse puede transferir la energía como calor o bien emitiendo radiación a una mayor longitud de onda que tiene menor energía. Entonces aquí vemos que la excitación es una absorción que va desde ese sub-0 más height volume x, que es igual a S1. Entonces aquí vemos la emisión de la fluorescencia, que es S1, que va a ser igual a la S inicial más el height volume, que ya es emitido, ya es una emisión, y arriba estaba pues X, que es excitado. La espectroscopía de fluorescencia inducida por láser me dice que esta espectroscopía óptica es muy extensa
Rama de las ciencias físicas que comprende desde los diversos métodos para la obtención de espectros, su medida y aplicaciones hasta su interpretación teórica más profunda, en relación con la estructura atómica molecular de la materia desde el punto de vista de la interacción de 490 radiación electromagnética con la materia. Un espectro puede definirse como una representación gráfica de la distribución e intensidad de la radiación. Este espectro depende de un principio de separación entre los niveles de energía. Entonces ahora bien, un sistema molecular puede ser de diferentes tipos de energía, como lo son energía de rotación, energía asociada al movimiento o la rotación de las moléculas. También puede ser energía de vibración, energía electrónica, que depende de las posiciones medias de los electrones respecto a sus núcleos, etc. Entonces, ¿qué características tiene la radiación láser? Entonces, tiene tres principales. Una de ellas es la sintonizabilidad de la longitud de onda, que este permite obtener radiación en alguna longitud de onda en el IR, visible y ultravioleta. De hecho, la radiación láser puede ser sintonizada a cualquier longitud de onda, sobre un amplio rango de 0,2 a 20 metros, haciéndolo posible estudiar casi toda la transición cuántica de átomos y moléculas. Otra de estas características que dice que la monocromaticidad de la radiación láser permite primero medidas espectrales con casi cualquier requerimiento de resolución y segundo excitación selectiva de cierta clase de átomos o moléculas en mezclas. Esta última consideración es particularmente importante para aplicaciones analíticas. Y otra, la última, como no menos importante, tenemos que es la coherencia espacial de la radiación láser, que hace posible formar haces de luz altamente colimados para pruebas espectrales de ciertas regiones o para enfocar la radiación sobre áreas pequeñas para análisis local. Estas características únicas de la radiación láser han hecho posible resolver o han proporcionado posibilidad de resolución a los problemas básicos de la espectroscopía, que son una adecuada solución espacial y temporal, así como la sensibilidad y la selectividad. Bueno, pues aquí vemos un espectro de fluorescencia típico que representa la distribución de la energía de los fotones desde C1 a 0 a diferentes niveles vibracionales del estado basal. Es referente en el eje X la fluorescencia y en el eje Y la longitud de onda. La anisotropía de fluorescencia. Entonces aquí hablamos que sobre la excitación con luz polarizada, la emisión de muchas muestras. También está polarizada. El grado de polarización de la emisión se describe en términos de anisotropía. Perdón, las muestras que exhiben anisotropías distantes de cero se dicen que despliegan una emisión polarizada. El origen de este fenómeno se basa en la existencia de momentos de transición por la absorción y emisión, los cuales caen a lo largo de las direcciones específicas en la estructura del fluoróforo. Entonces aquí ya les voy a explicar exactamente qué son fluoróforos. Entonces esto dice que son moléculas fluorescentes que tienen un espectro de absorción y emisión bien definidos. Existen una diferencia entre los picos de absorción y emisión de los fluoróforos. La intensidad de su fluorescencia emitida varía con la longitud de excitación, pero no varía la distribución de su espectro. Entre los más utilizados se pueden encontrar moléculas orgánicas simples y proteínas fluorescentes. Entonces, bueno, y aquí podemos ver una gráfica de fluorescencia de excitación hasta la fluorescencia de emisión y se va a realizar una longitud de onda. Esta excitación de un fluoróforo a tres diferentes longitudes de onda, que son las X1, X2 y X3. No cambia el perfil de emisión, pero produce variaciones en la intensidad de emisión de fluorescencia. Ya empieza a ser emisión 1, emisión 2 y emisión 3, que corresponden a la amplitud del espectro de excitación. Bueno, ya aquí podemos ver unos ejemplos de los fluoróforos, que son precursores de moléculas fluorescentes, que son activados por la fotólisis con luz ultravioleta. Esos ejemplos son estos tres, que son el 2-nitrilobencil, derivado de la molécula X, y el otro es el nitrobenzaldehído, por un producto X, y la molécula X que ahorita se está trabajando es con el hidrógeno. Esos son fluoróferos ejemplos.
El otro puede ser los dos tipos que son los fluoróforos intrínsecos y los extrínsecos. Para los intrínsecos tenemos que es el triptófano de fluoróforo, es un intrínseco dominante, es un gran ejemplo. Dice que es muy sensible al entorno, es posible ver cambios en los espectros de emisión en respuesta a cambios conformacionales asociados de subunidades, unión de sustratos, desnaturalización y cualquier cosa que afecte el entorno local del anillo indol. Este TRP es muy sensible también a la atenuación colisional, tanto por grupos externos como por grupos vecinos en la proteína. Aquí vemos la relación del TRP en nanómetros, que va siendo excitado a 295 nanómetros. Ya para los fluoróforos extrínsecos, aquí vemos como una especie de triángulo donde me hace una variación de rendimiento cuántico de la NS, donde trabajamos S1, S1ST y S0NP, que son las fluorescencias no polares y las de ambiente polar. Se hace por transferencia electrónica y también por absorción. Bueno, ya aquí hablamos de los electrofluorímetros. Entonces me dice que estos electrofluorímetros son principalmente componentes, sus principales componentes son la fuente de la luz, el selector de onda, la celda para la muestra, un segundo selector de onda para aislar la fluorescencia emitida y el detector. Entonces podemos ver aquí en la figura, dice figura 18, pero es en esta figura que se muestra el esquema general de un espectrofluorímetro. Entonces aquí vemos que son sensores de fluorescencia emitidos desde un fluorómetro. Podemos hablar de que estos electrofluorímetros deberían cumplir unas características especiales. Una de ellas es que la fuente de luz debe producir una salida de fotones constantes a todas las longitudes de onda. Otra de ellas es que el monocromador debe pasar fotones de todas las longitudes de onda en la misma eficiencia. La eficiencia del monocromador debe ser independiente de la polarización y el detector debe ser un tubo fotomultiplicador. Aquí vemos el diagrama esquemático de un electrofluorímetro. Lo que les dije anteriormente es una de las características principales de este equipo, donde podemos ver cada una de las partes que lo constituye, la fuente de luz por donde aparece, el monocromador dual de rejilla de excitación, el obturador, en fin, y la salida de datos, que es donde me va a mostrar gráficamente la variabilidad de las gráficas de dicho análisis. Y bueno, muchachos, esto es todo, estas son las referencias. Espero pues les haya quedado claro el tema. Cualquier inquietud me la dicen y se las aclaro. Que tengan